En el video pasado vimos de un modo quizás más formal al que estaban acostumbrados, que una función entre dos conjuntos x y y es sencillamente una asociación entre los miembros del primer conjunto y los miembros del segundo conjunto. Así que si por acá dibujo a nuestro conjunto x, que se llama nuestro dominio, y por acá dibujo al conjunto al que estoy mandando las cosas, que sería nuestro codominio, en este caso el conjunto y, entonces una función simplemente toma un elemento en X y lo envía, lo manda a un elemento en Y, lo asocia con un elemento en Y. Entonces podríamos pensar en estos dos conjuntos incluso en cosas muy abstractas. Por ejemplo, podríamos pensar en que X es una canasta de manzanas y Y es una canasta de plátanos. Y entonces la función simplemente le asocia a cada manzana de esta canasta un plátano de esta otra canasta. Y eso es una función entre la canasta de manzanas y la canasta de plátanos. Esto es interesante porque va un poco en contra de la noción preconcebida que tenemos de función, en la que las funciones generalmente se ven algo así. Por ejemplo, podemos decir, pues f de x es igual a x al cuadrado. Así que si ustedes me dan un número x, yo le hago alguna operación o lo modifico de algún modo y les digo qué número me da. Pero esto es una noción muchísimo más general porque puede ir de cualquier conjunto en cualquier conjunto. Una función no está restringida al conjunto de números reales o números complejos o números en general. Puede ser cualquier conjunto. Ahora, esto es interesante porque podemos hablar de vectores. Ahora podemos hablar de los vectores. Nosotros sabemos que los vectores son miembros de conjuntos. De hecho, X pertenece a Rn, o así lo hemos estado viendo hasta ahora. Y les recuerdo brevemente que definimos a Rn hace ya muchísimo tiempo, al principio quizás de la lista de álgebra lineal, como el conjunto de eneadas reales. Eneadas reales. ¿Y qué es una eneada? Pues es una cosa de la forma, es una especie de lista x1, x2 y así hasta xn. N es simplemente una etiqueta, podría ser M o S o cualquier cosa, y lo que significa es que puede tomar cualquier valor que sea un número natural, puede ser R1, R27, R15, no importa. Lo único que pedimos es que tanto x1 como x2 como x3, así hasta xn, sean miembros de los números reales. Eso es lo que definimos por Rn. Y al decir que un vector x pertenece a Rn, lo único que estoy diciendo es que es alguna forma de escribir una lista de este estilo. Hasta ahora hemos estado considerando vectores columna que son de la forma x es igual a algo de el estilo x1, x2 y así hasta xn, donde cada x1 y x2 y así hasta xn pertenecen a los números reales. Y ahora es interesante porque podemos tener funciones cuyo dominio sea Rn y cuyo codominio sea algún Rm. Déjenme tratar de hacer un dibujo por acá. Así que esto vamos a decir que es Rn, ese es mi dominio, y vamos a tener la función que va a algún Rm. N puede ser igual a M, puede ser distinto, no me importa. Simplemente son dos espacios vectoriales Rn. Ok, entonces a un vector X, aquí, en Rn, lo puedo asociar con algún vector, digamos Y en Rm. Y esto es interesante porque ahora lo que acabo de hacer es construir una función cuyo dominio es Rn y cuyo codominio es Rm. Es una función entre Rn y Rm. Déjenme una nota aclaratoria acerca de la notación. Cuando escribo dos conjuntos y esta flecha, cuando escribo las cosas de esta forma, estoy simplemente diciendo que la función va del conjunto Rn al conjunto Rm. Lo digo porque en el video anterior o hace algunos videos introduje la notación en la que escribía esta función como decir f toma al vector o al número x y lo envía a x al cuadrado. Y entonces ponía esta especie de línea vertical aquí. Lo único que significa cuando escribo las cosas de este modo es que lo que estoy dando es lo que se llama la regla de correspondencia. Les estoy diciendo qué hacerle exactamente a esta x y a dónde va a dar esta x.
De este lado, lo único que estoy diciendo es una función entre estos dos conjuntos. Pero bueno, regresando al punto. Bien, entonces vimos que los vectores son miembros de conjuntos y que las funciones son simplemente asociaciones entre elementos de conjuntos. Así que tiene sentido que las funciones puedan operar en vectores. Y de hecho, ya había hablado un poco de esto en alguno de los videos anteriores. Decimos que si el codominio es un subconjunto de Rm con m mayor que 1, estrictamente mayor que 1, entonces nuestra función es una función vectorial o vector valuada. Y esto es interesante porque ahora no simplemente le está asociando a alguien un valor real, sino le está asociando toda una lista de valores reales, una eneada, más bien una emeada. Bien, pues vamos a hacer un ejemplo concreto. Vamos a considerar la función que a x1, x2 y x3 le asocia la pareja x1 más 2 veces x2 y como segunda coordenada, como segunda entrada, no he hablado de coordenadas, pero supongo que entienden, le vamos a asociar 3 veces x3. Esa es nuestra función. Como una función, esto va del conjunto de R3, porque esta es una terna ordenada, es una 3eada, una terna ordenada, en el plano. Esto es una pareja ordenada, un par ordenado. Entonces esto está en R2. Esto es una doceada. Normalmente decimos terna y par en vez de treceada o doceada. Pero bueno, esto por supuesto también lo podría escribir en notación vectorial. Y en notación vectorial lo escribiría así. F del vector, la función aplicada al vector x1, x2, x3, sería, esto es un vector en R3 y sería el vector en R2, cuya primera entrada es x1 más 2 veces x2 y cuya segunda entrada es 3 veces x3. Y bien, vamos a ver cómo se ve esto. ¿Qué pasa si le aplico la función, le aplico f a, por ejemplo, el vector 1, 1, 1? A este vector. Esto está sencillo. ¿Cuánto me da la función? Pues es 1 más 2 por 1. Así que 1 más 2 por 1 es 3. Y luego 3 por x3, 3 por 1 es 3. Así que me da el vector 3, 3. ¿Y qué hay de, por ejemplo, el vector 2, 4, 1? 2, 4, 1. En este caso, la función me da el valor 2 más 2 por 4. 2 más 2 por 4 es 2 más 8, que es 10. Y 3 veces x3 sería 3 por 1, es 3. Así que esto me da el vector en R2, 10, 3. Muy bien, ¿y cómo se ve eso? ¿Cómo podemos visualizar esto en el espacio y en el plano? Bien, déjenme tratar de hacer un dibujo de R3. Es un poco complicado y quizás me va a quedar muy feo, pero el punto es usar nuestra imaginación y tratar de ver cómo se ven los vectores. Entonces, el primer vector es el 1, 1, 1. Si esta es mi dirección x1 y esta es mi dirección x2 y esta es mi dirección x3, entonces el vector 1, 1, 1 sería 1 para acá, 1 para acá y 1 para acá. Así que estaría, digamos que ese punto está flotando en el espacio y entonces el vector en posición estándar se vería algo así. Ok, ahora el segundo vector es el 2, 4, 1. Así que 2 en esta dirección, luego 1, 2, 3, 4. Así que estaría en este punto y luego subo 1, como que me salgo de ese plano y acabo por ahí. Entonces más o menos sería un vector que se vería así.
Les digo, no soy muy bueno dibujando, pero estos dos vectores no están en este plano, están como saltados. Bien, ahora, ¿cómo se ve R2? Pues R2 sencillamente es algo así. Vamos a poner, estos son mis ejes. Esos son mis ejes. Y entonces, este vector, el 1, 1, 1, se transforma en el vector 3, 3. Digamos 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Así que ese vector se transforma en un vector más o menos así. Este vector de aquí se transforma en este vector de acá. O se aplica, también podemos decir que se aplica en este vector, o que el vector asociado a este vector es el vector de aquí. Bien, ¿y qué pasa con el otro vector? Pues el otro vector se va al 10, 3, así que 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, también 3 de alto. Así que el otro vector, el vector naranja de acá, se transforma en este vector de acá. Es decir, este vector se convierte o se asocia con este otro vector bajo la función f. Bien, aquí introduje una palabra interesante. Dije muchas veces que este vector se transformaba en este otro vector. Y de hecho, decimos que una transformación, y esto es palabra clave. Una transformación es sencillamente una función que opera en vectores. Eso es una transformación, es simplemente, por ejemplo, f es una transformación, solo que, así como las funciones generalmente se denotan por la letra f de función, las transformaciones generalmente se denotan con la letra T mayúscula. Y esto solo lo digo para que si se encuentran esa notación en algún libro de texto, no se vayan a confundir y crean que es algo raro. Una transformación es sencillamente una función, son conceptos idénticos. Aquí podría cambiar todas estas f's por t's y sería lo mismo. De hecho, podría decir que tengo una transformación t que va de R3 en R2, donde t está definida por t de x1, x2, x3, es sencillamente x1 más 2 veces x2 y segunda entrada 3 veces x3. Y esto sería la misma transformación. Estas dos funciones, esta f y esta t, son exactamente la misma. Incluso podría decir que, por ejemplo, t del vector 1, 1, 1, ¿quién es? Pues es lo mismo que esto, así que es 3, 3. El vector 3, 3 en R2. Y quizás el origen de la palabra transformación viene de esto, de que este vector se está transformando en este otro vector. Pero bueno, lo importante de este video, lo que más me interesa que entiendan, es que los vectores, como son miembros de conjuntos, pueden ser cosas en las que operen funciones. Puedo tener funciones de vectores y a esas funciones se les dice transformaciones y se denotan por la letra T. Espero que este ejemplo les haya ilustrado un poco el concepto. En el próximo video hablaré un poco de lo que son las transformaciones lineales, que son realmente las transformaciones, las funciones que nos interesan en el álgebra lineal. Así que nos vemos en el próximo video.